Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo este nuevo evento, Bolsa de la Suerte. Bien, que no había podido participar prácticamente porque los horarios a las 10 de la mañana, a las 2 también, medio complicado. Bien, no tengo ningún registro por eso, pero el evento estaría durando unos 10 días aproximadamente y es un evento en el cual te van a estar dando muchas recompensas de forma bastante free to play. Por eso es un evento que me parece que vale muchísimo la pena traerles y mostrárselos. Y bueno, nos quedan 2 minutos con 31 segundos para que el evento pueda iniciar. Tenemos 5 minutos, aquí nos dice. Bien, durante el evento las bolsas de la suerte se distribuirán en el canal del mundo a las 2. Bien, a las 2, de 2 a 2.05, a las 10, de 10 a 10.05 y a las 18, que prácticamente es ahora, hasta las 18.05. Diariamente cada ronda dura 5 minutos. Toca la bolsa de la suerte para reclamar recompensas. Puedes reclamar hasta 10 recompensas de bolsas de la suerte por día. Las bolsas de la suerte no reclamadas no cuentan para tu límite diario. Bien, esto es algo muy importante. Es un evento que parece que va a estar muy bueno. Ha tenido muy buenos comentarios hasta ahora. Así que vamos a probarlo y a ver qué nos trae. Bien. También, por supuesto, aprovechar para que se suscriban al canal. O sea, invitarlos a que se suscriban al canal, que den like, compartan este video. Y también, por supuesto, invitarlos a que se unan a mi Discord. Necesitan, porque muchos se unen y no lo reclaman, necesitan el rol verificado para tener acceso a todo el contenido que tiene el canal. Tiene prácticamente habilidades de los héroes recomendadas, que ustedes luego van a poder hacer lo que quieran. Bien, yo siempre recomiendo. Luego cada uno dice, hago pruebas, me parece funciona mejor esta, que en realidad DKGamer está equivocado. Cada uno puede tener su propio librito, como le digo yo, y hacer sus pruebas. El tema de los anillos, luego se irá viendo. También estoy creando, no olviden que son unos 60 héroes aproximadamente, entonces estoy creando poco a poco lo que son los árboles de talento de todos esos héroes. Empecé por los recolectores porque prácticamente tener unas buenas marchas de recolección es algo muy importante. Bien, dicho esto, como les decía, suscríbanse al canal, den like, compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Y aquí prácticamente quedan unos pocos segundos para que podamos ver el evento y tratar de participar. Bien, vamos a esperar, son pocos segundos y bueno, son 5 minutos que tenemos para prácticamente reclamar esas 10 recompensas. Vamos a ir viendo qué es lo que hace el evento, que nos toca. Creo que depende mucho de la suerte que podamos tener. Y bueno, espero poderlo traer y mostrárselos y que ustedes lo vean y lo puedan utilizar. Aquí está. Bien, Eneva, que es el patrocinador del canal, donde van a poder comprar prácticamente sus AP Coins y monedas imperiales, como lo hago yo y miles de jugadores. Bien, que es un sitio muy conocido a nivel internacional y con una muy buena calificación. Y ahora una gran y excelente noticia, porque han agregado muchísimos más servidores. Hasta hace poco se podía comprar hasta el servidor 170. Bueno, hemos realizado ciertas gestiones hablando con los muchachos de Eneva y me han hecho caso en parte y han decidido incorporar por lo menos hasta el servidor 300. Sé que está hasta el servidor 208, pero bueno, ya vamos previendo a medida que se vayan creando nuevos servidores. Así que si estás en los servidores 180 o 200 y pico, ya podés comprar en Eneva. No te lo pierdas, utiliza mi link y de paso estás apoyando enormemente a mi canal. Bien, volvamos al video prácticamente. Bien, aquí estamos. Ir al evento. Vamos a ir prácticamente. Y acá no sé qué es lo que... Bueno, se supone que por abrir la bolsa. Bueno, ahí supuestamente creo que estamos abriendo la bolsa. Vamos a darle acá. Imagino eso. Sí, ahí estamos abriendo.
Bueno, está, esto es importante. Primera vez que pude participar, no había podido participar antes. Bueno, le vamos a tener que dar unas cuantas veces, ¿no? Se alcanzó el límite diario. Ya reclamamos 10. Bueno, y ahora... todo muy lindo. Agarramos las 10 bolsas. Y bien, acá nos dice... abriste la bolsa de la suerte y recibiste un voucher. O sea, me dio monedas imperiales, prácticamente. Suerte menos 10. O sea, no tuve casi nada de suerte. Es lo malo. Bueno, ya tuvimos las 10 que pudimos reclamar. Primera vez que participaba. Bien, así que prácticamente vas al chat del mundo y acá te van apareciendo, le das en este botón y te van a marcar todas las que vas a poder reclamar. Para que las últimas son mejores, no sé. Habrá que ver. Moneda imperiales por 1000. Moneda imperiales por 1000. Moneda imperial por 2025. O sea, hay quienes han tenido mucha mejor suerte. Así que bueno. Hay quienes que le tocan otros tipos de voucher, ¿no? Mucho mejor. O sea, un voucher horrible me tocó. Espantoso este voucher. De 2 a 1,99. No sirve para mucho eso. Lo único que, por ejemplo, ese voucher, si no me equivoco, podemos venir a la tienda. Bien, que muchos dicen nada porque en el juego te están dando muchos descuentos, que viene mejor comprar en el juego porque prácticamente el otro es una porquería, que no sé qué, que no te queda tan redituable, bla bla bla, todas esas cosas. El tema que se ve que critican por criticar y no saben esto, bien. O sea, acá tenemos el voucher para reclamar, el que decía 2.99, bien, que nos daba 2.99, nos los deja en 1 y algo, que es el voucher que habíamos conseguido. Si yo le doy en renovar, bien, te dice cupón de pase mensual. Es así de sencillo. Si yo quiero utilizar el cupón, no puedo hacerlo. Acá me pone usar el cupón 2,99. Y acá es lo mismo, o sea, me deja en 0,99 pagar con monedas supremas. O sea, por lo tanto, prácticamente me lo está dejando en el mismo precio. Te lo está dejando a la misma cantidad. Porque si vas y compras en Eneva, bien, tenés las AP Coins que ya las compraste o las tenés ya acá acumuladas en otros paquetes. Ya compraste a mejor precio porque, por ejemplo, el paquete de 999, creo que es 999 AP Coins, 999, sí, o algo así. Voy a mirar para que no me peguen. Pero si no me equivoco es eso, sí, el paquete más grande, el de $99 que te sale acá, o en el juego te saldría $99. Bien, ese paquete en Eneva te sale mucho más barato. O sea, terminás pagando 91, sí, 999.000 AP Coins. El paquete que te sale $100 en el juego, ponele por decir una cosa. En Eneva te sale $91,80. En el otro sitio, que no lo voy a mencionar, te sale 96,99. O sea, me estoy ahorrando $5 ya de arranque, ¿no? Y encima si lo uso para estos vouchers, o sea, para esto, obtengo también lo mismo. O sea, me hace el descuento. Por lo tanto, no sé cuál sería el tema. Acá creo que no tengo ninguno. Bien, me dice que no tengo suficiente. Pero... y se fijan, es eso, o sea, acá está el voucher. Bien, que me lo deja súper barato, de 2,99. Un cupón de oferta especial de recompensa al imperio. Vamos a ir. Vamos a ver si nos deja. Ah, no está cerrada. Bien. Pero se supone que los cupones esos los puedo usar. Entonces tengo que tener otro cupón más abajo. Ah, es el que estaría usando. Este cupón reduce el precio, el pase mensual, o sea, de 2,99 a 0,99. Fíjense, si lo uso al cupón, es lo mismo porque puedo comprar el mismo precio. O sea, es así de sencillo. Vamos a poner usar cupón. Total, ¿para qué lo quiero? Le pongo usar, bien, y prácticamente me queda en el precio. O sea, si le pongo
precio descontado. Bien, me pasó ya de 2,99 a 0,99. O sea, si pago en APCoin es lo mismo. Usar el cupón. Pagar con efectivo 2,99. Uso el cupón, por ejemplo. Y cuando quiero pagar, me lo dejan 0,99. Es lo mismo. O sea, si pago con las Apex, ya me queda el precio. O sea, no tiene mucho misterio, creo. Así que bueno. Para quienes decían, no, que en EVA no sirve, que no sé qué. Que es mejor comprar por el juego, te hace mejores descuentos. O sea, pagás con APCoin y listo. Sencillo. Así que bueno. No puedo reclamar más nada. O sea, ya está. Ya se terminó el evento. Igual deberían de dar más, en mi opinión deberían de dar más oportunidades. Porque está. Próximamente, en 7 horas con 53, o sea, a las 10, no, a las 2, estamos de vuelta y reclamamos más cupones a ver si tengo suerte de vuelta. En esta, un desastre. Bien, no me fue nada bien. O sea, lo mejor que conseguí fueron 1000 monedas imperiales. Pero bueno, es lo que hay. Espero que les guste, que les sirva el video. Muchas gracias por todo. Utilicen en EVA, que le da los mejores precios del mercado. Siempre lo digo. Bien, o sea, con tremendos descuentos. No le hagan caso a los haters que andan comentando ahí. Porque no sé, se ve que tienen un tema conmigo. Porque siempre ponen comentarios negativos en mi contra. Pero bueno, es lo que hay. Parte del ser creador de contenido, ¿no? No le va a gustar a todo el mundo y siempre voy a tener algún comentario de eso. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, no hagan caso. Bien, no se dejen engañar. En EVA es el que te da el mejor precio del mercado. Estoy hablando con Eneva para ver si pueden dar el tema del 2x1. El día 21, sí, el 21 prácticamente voy a estar probando, por supuesto. Bien, haciendo compra en Eneva y viendo si sí o sí me da el 2x1. Bien, porque por ejemplo ya compré, y les quiero mostrarlo, ya lo dejé acá en favoritos. Bien, por ejemplo había comprado, esta es una monedas imperiales compradas con éxito, me dio uno solo. Pero antes había comprado, fíjate, hace un día, el 11 del 4, compré y me dio el 2x1. Bien, primera compra en Eneva, 2x1, al mismo momento. 17 con 17,02, 17 con 17,02. No puedo clonar los mensajes, es imposible. Y luego me dio uno solo. O sea, te da el 2x1 en la primera compra. Eso está súper confirmado. El tema del 10% del cashback, te lo hace también. Bien, así que está. Lo que sí, se supone que tiene un límite que solamente podés hacer compras que no sean menores a $5 con el cashback. Bien, o sea, compras que no sean menores a $5 con el cashback o algo así. El cashback ese que usás, tenés que acumularlo y juntarlo para comprar paquetes superiores a $5. Es lo que tiene Eneva. Así que bueno, espero que les sirva. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Que tengan un gran juego. Y por supuesto que si hacen ese aporte en Eneva, o sea, si hacen esas compras, ustedes ganan y me ayudan a mí, porque no les voy a mentir, a mí me dan comisión. Bien, es la colaboración, por eso es el patrocinador del canal. Bien, y me interesa que ustedes puedan comprar. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un gran juego. Y bueno, ni bien consiga ciertas cositas, y ni bien consiga información sobre ese 2x1. Si lo van a hacer por segunda vez, les estaré informando, lo estaré probando y se lo estaré trayendo como siempre hago. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.